Pues la verdad es que todo empezó un poco como un sueño. Y empecé a ver los pasos que había hecho otra gente, empecé a ver que se podía conseguir. ¿Tú no te levantabas a las 5 de la mañana para ducharte con agua fría y hacer journaling? Nunca, nunca, ¿Cómo puedes? nunca me ha pasado eso. Vale, para mí la clave es la planificación. Eso es fundamental, es como la base para conseguir, pero no solamente eso, sino prácticamente cualquier cosa. Sí. Vienes de una universidad que no es una top university, no estás en el ranking Shanghai de las primeras. Pero para nada. Entiendo el sentido. En verdad. Cuando empiezas a aplicar universidades y aplicar becas, es un juego y tienes que saber bien lo que importa y lo que no. Y qué puedes hacer para jugar. Maxi no viene de una gran capital ni tiene conexiones privilegiadas. Él nació en Córdoba, España, y gracias a mucha planificación, estrategia y esfuerzo se ha convertido en una de las mentes más brillantes de su campo. Actualmente está haciendo el doctorado en Economía Medioambiental en la prestigiosa Perry School of Economics con la beca Ramón Areces, que es una de las más prestigiosas y competitivas de toda España. Además, por si eso fuera poco, colabora con el Ministerio de Transición Ecológica en Francia y es profesor asistente en la Sorbona. Pero para mí, Maxi no solamente destaca por su currículum, sino también por su historia. Pasó de no hablar inglés cuando estaba en secundaria a ser admitido en Cambridge. También pasó de cambiar de carrera porque no era lo suyo a tener el mejor expediente en toda España en economía y empresa. En este episodio nos cuenta cómo diseñó su propio camino, cómo hackeó el sistema de becas y cómo a veces rechazar la primera opción puede ser la clave para el éxito. Para un posgrado en el extranjero y sobre todo para este tipo de becas, lo que te miran es tu currículum. Claro. Y no hay que confundir la nota que saques con tu currículum. Una carta de motivación no es un currículum. Es muy importante, no es para nada un currículum. Es completamente diferente. Vas a meter datos de tu currículum, pero no hay que confundirlo. Son cosas completamente diferentes. Los sueños se madrugan, se estudian, se trabajan e igual algún día se cumplen. Hola, soy Wada y estás escuchando un nuevo episodio de Un viaje de ida. Un podcast grabado desde mi pisito en París, donde jóvenes profesionales que se atrevieron a vivir en el extranjero comparten consejos y herramientas para que tú también puedas dar el salto y cambiar tu vida para siempre. Y sin más dilación, empecemos con el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de la Beca. Hoy estoy con un invitado que yo pienso que os va a inspirar un montón, porque tiene una historia impresionante, un currículum increíble y sobre todo nos va a demostrar cómo no hay que empezar en una gran ciudad con todos los contactos y todos los recursos, sino que hay que tener simplemente mucha motivación y sobre todo un gran plan. Así que Maxi, bienvenido. Muchas gracias, Wada. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí otro día en París. Otro día más. Otro día en París. Bueno, hay un montón de cosas de las que vamos a hablar. Me tomo antes un café con él y había tantas ideas que quiero que salgan en este podcast, así que dije, empecemos a grabar ya, que va a ser muy interesante. Bueno, tienes un currículum espectacular, vamos a hablar de eso. Pero yo quiero empezar un poco por tus inicios, ¿no? Porque tú no naciste en el centro de Madrid y desde pequeño fuiste a las mejores escuelas, sino que tú naciste en Córdoba, que para la gente que no es de España, Córdoba está en el sur de España y pues no es de los lugares, ¿sabes? Como Almería, donde yo me crié, pues no es de los lugares más afluyentes, digamos, que donde pasen más cosas. Y para la gente que nace con un montón de ambición, quizás es un lugar en el que tú sientes que quieres algo diferente, algo más, ¿no? Cuando eras pequeño, o sea, ¿cómo era tu vida y qué es lo que tú querías conseguir? Vale, pues la verdad es que yo como nací verdaderamente en Córdoba, nunca he tenido esa necesidad de hacer cosas extraordinarias. Sí, Sin embargo, sí que siempre ha habido una parte de mí que sí que quería hacer más y era un poco la persona rara allí, ¿sabes? O sea, claro, no es tampoco muy normal que eres, por ejemplo, estudiar en el extranjero o hacer muchos viajes. claro. Y entonces, o sea, si tú pensabas que esas cosas no estaban hechas para personas como tú, ¿cómo empezó todo el tema de querer vivir en el extranjero? O sea, tú cuando eras pequeño, cuando eras adolescente, ¿estudiaste inglés desde que eras muy pequeño, por ejemplo, con 7, 8 años? Claro, no, todo lo contrario. Yo empecé a aprender inglés verdaderamente en el instituto, es decir, ya en la secundaria, y ni siquiera se me daba bien. O sea, empecé suspendiéndolo y no fue hasta que terminé prácticamente bachillerato, hasta segundo de bachillerato, donde no empecé verdaderamente a esforzarme más y a aprender inglés, pero hasta segundo de bachillerato tendría un A2. Ya ves, y eso que, bueno, mucha gente se piensa que si tú quieres becas y no has empezado con los idiomas cuando eres súper pequeño, No era bilingüe desde chico, ya era para ya es imposible, ¿no? Vale, pero entonces, ¿tú qué tipo de escuela ibas? ¿Ibas a un colegio privado, escuela pública? ¿Cómo era un poco tu...? Claro, no, yo he sido siempre de colegios privados, la verdad es que muy normales dentro de mi ciudad. Sí, No había tampoco ningún
colegio extraordinario ni ninguna universidad increíble en Claro. nuestra región. Entonces, la verdad es que nosotros sobre todo nos enfocábamos en el francés, cosa que sí me ha sido muy útil después para vivir aquí en Francia, Sí. pero no para vivir en el extranjero en general. Pero sí, eran colegios muy normales y es más, yo no he empezado a destacar verdaderamente hasta que he empezado en la universidad. Es Claro. decir, yo tengo una nota de bachillerato muy, muy, muy normal, tampoco Ya. es nada extraordinario, y empecé a destacar más tarde cuando me cambié de carrera. Vale, entonces, si tú te criaste en Córdoba, si tú no conocías a nadie que había hecho estas oportunidades, ¿cómo empezaste a creer que era algo que a ti te interesaba o que siquiera tú podías llegar como estás haciendo ahora, a trabajar para ministerios, a vivir en París, a entrar en Cambridge? O sea, ¿cómo empezó todo esto? Vale, pues la verdad es que todo empezó un poco como un sueño, ¿vale? La verdad. Y empecé a investigar y empecé a ver los pasos que había hecho otra gente, empecé a ver que se podía conseguir. Es decir, que había personas que igual no eran exactamente idénticas a mí, pero que no habían nacido ya siendo Einstein con 3 idiomas y con 4 carreras, que han podido alcanzar grandes cosas. Y dije, ¿por qué yo no me puedo esforzar por intentar ser una de esas personas? ¿Y esas personas era gente que tú conocías? O sea, que eran de Córdoba, amigos de amigos, o era gente que tú decidiste un día que las querías conocer y te pusiste a buscarlas. Eran completos desconocidos. ¿Y cómo hiciste para encontrarlos si no tenías esas conexiones? Vale, pues verdaderamente yo pensé primero, hice un poco un proceso de reflexión sobre qué es lo que quiero conseguir, a dónde quiero llegar, y empecé a buscar gente con las mismas características que yo lo había conseguido. Es decir, y para encontrar a esa gente empecé a utilizar pues redes sociales, mirar currículos en internet, hasta que me di cuenta de que LinkedIn era una gran herramienta para ver lo que la gente había hecho y cómo podía replicar eso para conseguir exactamente lo mismo. Entonces yo, que tengo bastante poca vergüenza, lo que hice Es importante. eso es muy importante, lo que hice es directamente empezar a mandarle mensajes de, oye, mira, quiero hacer esto, quiero llegar algún día a ser como tú, ¿podrías darme una guía sobre lo que tengo que hacer o qué crees de tu currículum que ha sido lo más importante para alcanzar ese objetivo? Y al final, hablando con la gente y ellos diciéndome lo que habían hecho y lo que no, vi cómo yo podía seguir unos pasos similares o idénticos dentro de mis capacidades y dentro de mi situación. Claro, es increíble porque es como que tú no sabías cómo llegar, tú tenías un punto que querías llegar, Cora, me contarás un poco más de cuál es ese punto que quieres llegar, y no sabías cómo llegar a eso, entonces hiciste el trabajo inverso de ver el camino de otras personas para intentar hasta cierto punto replicarlos. Pero ¿cómo eran esos mensajes que tú mandabas? Porque muchas veces a mí me llegan mensajes de gente, algunos están muy trabajados y yo veo que se ha leído mi currículum, se ha visto mi perfil, es una pregunta muy específica, y hay veces que me llegan mensajes que es, hola, ¿tienen media hora para una charla? Y son muy pocos personales. ¿Cómo escribías tú los mensajes para que, me imagino que no todo el mundo, pero que muchos te contestaran? Claro, yo empecé con la segunda técnica que tú has mencionado, de hola, ¿tienes un poco de tiempo para hablar conmigo? O igual, coger un mensaje base, hasta que me di cuenta de que eso no funciona. Claro, pero la gente está ocupada, no sé qué mayor, pero Claro. tienes como que facilitárselo mucho. Claro, tienes que facilitarte mucho. Tú tienes que darle las cosas súper mascaditas. Y también tienes que darle un poco de contexto del por qué quieres eso. Precisamente porque como son personas que han alcanzado ya un cierto puesto, no tienen nada de tiempo para responderte. Entonces, sí que recomiendo mucho hacer los mensajes personalizados y entender muy bien lo que quieras tú de esa persona. Es decir, tampoco vale enviar 1000 mensajes a todas las personas porque igual no te van a poder ayudar. Tiene que ser algo muy específico y cuando tú lo transmitas bien, esa persona te pueda contestar y cómo ayudarte a ese punto. Vale, entonces, vamos a ponernos en contexto. Sí, Tú tienes unos 16, 17 años, estás en bachillerato, sigues en Córdoba y decides que tienes o quieres estudiar la carrera universitaria, porque me has dicho que de tu familia eres la primera persona y también un grado universitario, sí. que para mí eso es como doble esfuerzo, ¿no? Porque no es que estás haciendo algo que nunca has visto que pasaba en tu alrededor y la representación es súper importante. Sí. Entonces, ¿qué decidiste estudiar en ese momento? Vale, pues yo por mi situación en ese momento decidí estudiar fisioterapia Vale. hasta que me di cuenta de que la fisioterapia no era para nada lo mío, que me había equivocado completamente y tras 7 meses de curso, es decir, ya había pasado el primer semestre, había hecho los exámenes y todo, decidí que no era para mí. Entonces volví a estudiar para selectividad, para poder entrar en un programa que verdaderamente me llene y era algo relacionado con las matemáticas, que era lo que a mí realmente me gustaba. Y, o sea, ahora lo cuentas y me imagino que estás contento de haber tomado esta decisión que cambió tu vida completamente.
pero en ese momento te sentiste un poco como que habías fallado, o sea, tú veías que tus amigos a lo mejor ellos seguían en su carrera, tú te habías equivocado, a lo mejor piensas, ¡buah! Qué gran error que he hecho, ¿no? Y estoy como por detrás de la gente, eso te llegó a pasar a ti. Sí, sientes que eres diferente y ese año de retraso, que ahora mirando hacia atrás es nada, Claro, literalmente nada, en ese momento era en muchísimo. ese momento se te hace un hueco enorme. Es como si te has desperdiciado un año de tu vida por completo, pero es lo contrario. Y durante el camino, precisamente te encuentras con gente que ha empezado a estudiar o a trabajar hacia el camino que ellos quieren con 30 años o con 26, y tú simplemente por tener un año más que los demás ya te sientas diferente, pero... Sí, y no, me parece muy importante porque tú decidiste, vale, prefiero empezar de cero en un camino que quiero hacer que seguir en un camino que no me va a hacer feliz. Correcto. Y entonces empezaste, vale, fisioterapia, dijimos que no, empezaste otra carrera. ¿Qué carrera es y cómo te sentiste al empezar una carrera de cero habiendo hecho otra antes? Claro, yo empecé administración de empresas Sí. porque precisamente era lo más cercano a la, bueno, a las matemáticas y desde un punto de vista más social, es decir, que se pudieran aplicar las matemáticas que había en Córdoba, En dónde estudiaste la en carrera? la Universidad de Córdoba. Vale. Ambas carreras, o sea, la que empecé y no terminé, la siguiente, la estudié en la Universidad de Córdoba y, y desde el primer día yo me di cuenta de que estaba en el lugar donde tenía que estar. Claro. ¿Vale? Yo en el segundo semestre de fisioterapia empezaba a estudiar las cosas y me ponía, o sea, no era feliz haciendo eso, no era feliz estudiándolo, Sí, no me apetecía ir a las clases y fue un cambio radical cuando realmente estudias algo por lo que claro. igual, o sea, puede gustarte más, puede gustarte menos, pero por lo que sientes verdadera motivación, Claro, es un cambio real en tu vida. que tampoco es que la carrera te tenga que gustar todas las asignaturas que Para nada, no hay nadie, a nadie le gusta estudiar. Claro, porque hay gente que te dice, no, es que si no me gusta todo significa que a lo mejor no es mi carrera, pero hay algo dentro de ti que te dice, bueno, al menos la salida de esta carrera. Claro, es lo que voy a conseguir haciendo esto de algo que realmente me apasiona, es algo que yo quiero hacer durante toda mi vida. Me parece súper interesante lo que dices porque al final por este cambio se hizo una carrera que podemos decir que es exitosa. A mí me pasó también cuando conseguí la beca para Estados Unidos, yo empecé a hacer fotografía, Sí. me pasó algo parecido. Yo es que lo empecé y tenía ese sentimiento de que no era lo que tenía que hacer y me sentí fatal de decir, pero si haya entrado esto, me ha costado un montón entrar aquí y cambié, empecé de cero, pero ya tiene como una paz de decir, no, es de cero, pero es en el camino que quiero Exacto. tratar. Así que bueno, esto va para toda la gente que me escribe, no me gusta mi carrera, pero ya es muy tarde. Nunca es cliché, pero como que nunca es muy tarde. Así que bueno, vamos a seguir porque nos queda bastante cama. Una cosa que me llamó la atención de su currículum es que mientras hacía la carrera, tuvo el mejor expediente de España en economía y empresa. ¿Qué significa exactamente el mejor expediente? Vale, mucha gente se piensa que cuando hablo del mejor expediente es porque soy una rata de biblioteca y que solamente tengo buenas notas. Y mientras que sí que es verdad que tengo buenas notas, es decir, sí que es verdad que hace falta estudiar y trabajárselo y madrugar. Para nada he dedicado a eso mi vida. ¿Tú no te levantabas a las 5 de la mañana para ducharte con agua fría y hacer journaling? Nunca, nunca, ¿Cómo puede ser? nunca me ha pasado eso. Y aún así sacabas buenas notas. Eso es muy importante. Correcto, es decir, sí que es verdad que durante igual algún tiempo sí que te tienes que dedicar, pues, sobre todo al estudio, porque si quieres conseguir algo tienes que centrarte en conseguir ese objetivo, Sí. pero para nada es todo el tiempo así y no es que no tuviera hobbies aparte, ni que no saliera de fiesta, Sí. ni que dedicara toda mi vida a ello. Entonces, ¿cuál era para ti que fue la clave de seguir teniendo una vida de joven normal y sacar muy buenas notas? ¿Qué es aquello que... Vale, para mí la clave es la planificación. Sí. Eso es fundamental, es como la base para conseguir, pero no solamente eso, sino prácticamente cualquier cosa. Sí, Entonces, hay un pequeño secreto, que no es tampoco demasiado secreto, pero es simplemente que mientras que el resto de mis compañeros quizás dedicaban 3 semanas o 4 semanas a estudiar antes de los exámenes, sí, yo utilizaba un poco más de tiempo. tal cual. Simplemente, en vez de estar 3 semanas yendo a la biblioteca, pero de 8 a 2 más regularmente por la tarde, lo que hacía era empezar más pronto. Claro. Y simplemente un mayor esfuerzo me reportó una mayor recompensa. Sí, me Pero- parece súper importante eso, porque yo, bueno, mi carrera, publicidad y relaciones públicas, digamos que no es que sea la carrera más difícil del mundo, ¿vale? Estos datos, no es que estoy comparándome aquí con economía, pero sí que es cierto que yo sacaba muy buenas notas Mm. y yo no era porque yo era muy inteligente, pero como tú dices, yo sabía que quería con tranquilidad, pero con mucho tiempo empezar. Exacto. Yo me ponía con tiempo a estudiar,
Y al final, el que tiene un buen plan muchas veces llega más lejos que el que es mucho más listo. Bueno, yo tenía una amiga que ella era un coco, el día anterior se iba a un parque de atracciones, se sacaba como un 10, pero yo sabía que o sea, yo no era así. Yo tampoco. Pues yo compensaba con una Más esfuerzo. planificación, más de esfuerzo específicamente. Exacto, pues si no eres Einstein o si no eres un coco, pues simplemente te tienes que esforzar un poco más, pero 100% lo consigues. Y igual me pasa precisamente con el inglés. A mí se me daban fatal los idiomas. Bueno, Sí. todos los idiomas no, pero precisamente el inglés sí que se me daba O sea, fatal. es un idioma como súper importante. Es fundamental. O sea, no pudiera haber conseguido nada de lo que he conseguido sin el inglés. O sea, esa fue como pieza clave para empezar a conseguirlo. Y cómo mejoraste el inglés si me dices que empezaste, entre comillas, tarde en el instituto? Claro, pues tampoco fue ninguna cosa loca. Simplemente me apunté a una academia y no me desapunté. Claro, y Exacto, empecé a sacarme el B2, me saqué el B2 en primero de carrera en un año, que es algo bastante normal cuando lleva retrasado ya claro. para el momento en el que la gente, porque ya se había sacado todo el mundo el B2, pues bien en bachillerato, incluso en la ESO porque eran bilingües. Claro, a lo mejor te comparas con alguien de no, es que tengo un amigo de instituto que se sacó el C1 con tal. Incluso a mi misma clase había gente de 15 y 16 años, yo era el mayor de mi clase para sacarme el B2. Y simplemente después, pues continué. Dediqué 2 años para sacarme el C1, que es lo que tarda la gente, y tal vez 2 años y medio, un poco más de la cuenta, en sacarme el C2. Oye, felicidades. Ya, muchas gracias. Tú, bueno, te planificabas para sacar buenas notas, Sí. pero en España siempre nos dicen, bachillerato, tienes que sacar buenas notas para estudiar una carrera universitaria, para elegir. ¿Tú por qué sacabas buenas notas en la carrera? O sea, ¿qué era lo que a ti te motivaba si en realidad, entre comillas, no parecían tan importantes las notas de la carrera, ¿no? Claro, yo sí que es verdad que al tener ya un background de haber estudiado fisioterapia durante un año, sí que sabía ya ciertas cosas que aprendes cuando entras en la universidad. Como por ejemplo, no todo el mundo puede hacer un máster, hace falta una nota para hacer un máster y para que te den la beca. Es Claro, decir, no todo el mundo entra en un máster si nuestras clases son de 120 personas. sí. Y hay 2 clases, es decir, que igual son 200 por año, pero solamente hay 20 plazas para un máster, significa que igual 200 personas no van a poder entrar en ese máster. Entonces, claro, aunque nos dicen, no, ya una vez entrando en la universidad, un 5 son 6 créditos, es verdad, pero no es verdad. La nota importa. Y para el Erasmus, tú hiciste Erasmus, ¿verdad? Correcto, en Polonia. También, yo me acuerdo en mi caso, si tenías la media más alta, podías elegir el destino primero, ¿no? Entonces pasaba a ti lo mismo. Claro, me pasó literalmente eso. A mí me dieron un destino que lo quería todo el mundo. Entonces, claro, Te empiezas a dar cuenta que en realidad a lo mejor las notas en la universidad también te sirven para algo. Las Te vas a notas dar cuenta. y las cosas que haces extra aparte, como por ejemplo también los idiomas, tenía no solamente inglés, pero también tenía francés ya en ese momento, entonces como que todo eso empieza a sumar a tus méritos para conseguir algo. Claro, porque tú hacías tu carrera universitaria, pero por lo que me estuviste contando, por la tarde, o sea, eres como muchos de que hayas un culo inquieto. Sí. Entonces, ve contándome algunas cosillas que hiciste cuando estabas todavía en la Universidad de Córdoba en tu tiempo libre. ¿Estabas en la academia de inglés? Exacto, después también a mí, bueno, desde el instituto me apasionaba el debate, Sí. que por suerte mis aficiones después me han servido mucho para continuar mi carrera profesional. Sí. Entonces, con debate, pues, por ejemplo, a Oxford, con una beca de la Universidad de Granada, he viajado por toda España, incluso tengo compañeros que han ido al Mundial de Debate a Latinoamérica y a otros países para poder debatir. Qué guay. Qué... Entonces, es una manera de, mientras que estás construyendo méritos, porque saberte expresar y el debate es súper importante, también te lo pasas bien. Es decir, no todo es estar encerrado. También para aprender inglés me fui unos meses a Cambridge, Sí. pero no fue aprender un inglés súper profesional en una carrera, en una academia encerrado estudiando en la biblioteca. No, pues es más tener experiencia, vivir, hacer un curso de verano, todo eso, mientras que te lo estás pasando bien, te ayuda mucho a construir tu currículum. O sea, y lo que quiero expresar es que igual si te quieres quedar en España y hacer un máster, sí que necesitas sacar buena nota, porque solamente te miran eso, ¿sabes? En Sí. plan, o sea, una cosa pública, aplicas, tienes tal nota, menos que esta y tal. Pero cuando aplicas este tipo de becas, la nota no pasa a un segundo plano, es una parte muy importante, pero igual es un 50% de lo que te van a evaluar. O para aplicar a otras universidades, como a top Vale. universities. Me gusta porque tú has cogido la carrera como, vale, la carrera no solamente el lugar donde voy a aprender economía, por ejemplo, Sí. ¿Qué has dicho de la carrera? Estudié Business Administration, después hice Master in Economics y ahora estoy haciendo Economics. Vale. Pero mira, porque Economía y Administración de Empresas es la carrera... Y tú no cogiste solamente como es un lugar al que voy a clase, sino que lo cogiste como lugar en el que voy a empezar a tener experiencias, tanto en clase como en el tiempo libre. Y me parece muy interesante porque la universidad se tiene que ver como un vehículo y una herramienta, ¿no? Hay gente que dice, no me sirvió para nada la universidad, no he aprendido mucho, pero claro, tú
una parte eran las clases y otra cosa todo lo que hiciste en tu tiempo Aparte, libre. exacto. Entonces, vale, terminamos la Universidad de Córdoba. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cómo te sentías en ese momento? Porque mucha gente, el último año de carrera es muy complicado porque hasta entonces tienes los pasos marcados, Sí. pero ¿cómo te encontrabas tú y qué ibas a hacer ahí? Porque claro, o sea, me imagino que no era mala universidad, pero la Universidad de Córdoba no debe ser mala. Está más prestigiosa, es con la Universidad de Málaga, no son de las más prestigiosas de España, por ejemplo. Correcto. Yo creo que te viene un primer golpe de realidad Claro. cuando ya se te acaba el camino predeterminado, pero también al darte cuenta de que, pues por tu situación, tu contexto, vienes de una universidad que no es una top university, no estás en el ranking Shanghai de las primeras. Pero, para nada. Entiendo el sentido. En verdad. Entonces, claro, pues tú empiezas a aplicar porque tú sabes que eres una persona válida y Sí. sabes que puedes verdaderamente tienes las mismas capacidades en un proceso superiores de personas que han alcanzado entrar en Cambridge, Oxford, Boston, Dice que cualquier empiezas universidad. a solicitar becas, empezaste a solicitar becas, dices. Claro, empezaste, Vale. bueno, en mi caso a la misma vez, empezaste a Vale. dar universidades y becas Vale. en cuarto. Vale, sí, un término de carrera, sí. Claro, último año de carrera, para lo cual no pasé el primer screening. Ya, y ahí debe ser complicado porque es muy difícil no tomártelo como algo personal, ¿no? Como, Claro, te lo cuando tomas puedes- como algo personal. Claro, claro. Pero es muy importante saber que te eliminen de una beca o que no te cogen en una universidad no determina para nada tu valor, Muy importante. muy importante. Y segundo, que siempre hay un factor de aleatoriedad, de random. Ya, que tú en realidad puedes conocer bien lo que piden y todo, pero tú nunca sabes quién se ha presentado, qué es lo que buscan Exacto. realmente. Y que un año puedes no entrar en la Universidad de Valencia, pero que te cojan en Cambridge, y al año que viene que no te cojan en Barcelona, pero que te cojan en Harvard. A mí, Eso pasa. a mí me pasó cuando me dieron la beca Fulbright, a la vez en Almería me ofrecieron un trabajo a tiempo completo, sábados incluidos, que necesitaba tener mis C2 de inglés, me querían pagar al mes 200 euros. Y eso pasó a la vez que veía ¿sabes? Claro, hay una poca de diferencia. Entonces, vaya, es interesante porque ahí cualquier persona dice, bueno, lo he intentado, tengo el mejor expediente de España literalmente, no consigo la beca y dice, pues hasta aquí he llegado, pero tú... Pero es importante no rendirse y entender también, o sea, tienes que hacer un poco un análisis, una introspección de quién eres, lo que has alcanzado. También es verdad que yo creo que todas las personas que aplican a becas sabemos que, pues, bien podemos optar a ese tipo de cosas Sí. y sabemos, pues, como que nos lo creemos un poco, Claro, pero... ahora tienes como ya un currículum que te dice, oye, Exacto. en teoría... O sea, te tienen las buenas señales, por lo menos. Claro, claro. Y claro, en ese momento te dicen, no, todas estas señales no valen para nada. Ya. Pero quizás que simplemente te falta el toque final. ¿Y cuál es para ti, cuál fue tu toque final? Claro, en mi caso fue utilizar una universidad de trampolín, porque como precisamente hemos visto que la Universidad de Córdoba, la UMA tampoco son Harvard, pues apliqué a una de las mejores universidades de economía en este sentido, pues campo de ciencias sociales de España, que fue la Universidad Carlos III de Madrid. Vale, ya tienes de hacer un máster. Exacto, ahí hice el Master in Economics, Sí. que ya también te das cuenta de que el inglés no es necesario, es decir, no puedes intentar en el último año de carrera entrar en el Master in Economics sin saber inglés. Exacto. Es Pero importante. bueno, con tu con la planificación que me decías, tú ya empezaste primero con un nivel, entre comillas, bastante común, un B2 en primero de carrera, y estuviste ahí muy constante para llegar. Hasta sacar el C2, correcto. Sí. Y la verdad es que también tenía que hacer el GRE, que es un examen que casi nadie conoce, pero que muchas top universities sí que te lo exigen, sobre todo en la parte de ciencias sociales y en alguna materia de ciencias. Y claro, pues te tienes que informar de eso porque no es como de repente te presentas la semana que viene a un GRE y lo sacas, ahora ya tienes la nota. No, requiere una planificación, requiere unos estudios y requiere al final pues hacer un examen y sacar una cierta nota. Sí. Entonces, para mí yo creo que el factor fundamental fue la Carlos III de Madrid, porque sin ni siquiera haber terminado el Máster en Economics, me volví a presentar a todas las becas, Sí. universidades y todo, y pasé de no pasar el primer screening a pasar directamente a la última fase de la entrevista. Es increíble, pero es una cosa que en realidad, o sea, hay gente que yo creo que a lo mejor puede escuchar esto y estar como preocupado, como, buah, pues si no voy a una universidad top de mi país, no voy a conseguir esas becas, pero como tú dices, ahí hay un factor aleatoriedad que no podemos... Por Tipo, supuesto. yo, por ejemplo, o sea, para que la gente esté tranquila, ¿no? Sí. Yo estudié en la Universidad de Málaga, carrerita normal, Sí. y sí que le conseguí la beca, entonces Claro,
también por decir, no hay un camino bueno y otro malo, pero mira cómo, si vemos que no está funcionando, tú hiciste tus deberes, viste dónde, o sea, el camino que hicieron la gente que quiere llegar a donde tú querías llegar, intentaste hasta cierto punto no imitarlo, pero empezar a entender qué es lo que funciona en tu campo Exacto. y es como que empezaste a aprender las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego Sí, sí. para llegar a lo que tú querías llegar. Sí, al final, como te has dicho, cuando empiezas a aplicar a universidades y a aplicar becas, es un juego y tienes que saber bien lo que importa y lo que no, y qué puedes hacer para jugar. A mí al principio me dijeron, no, en esta ronda no puedes jugar, no te dejamos. Sí. Sin embargo, no es como si dijera, ah, vale, pues ya no quiero jugar. Ya, Me llevo la pelota es mía y no la vuelvo a lanzar. Y no, es precisamente, tienes que decir, vale, ¿qué he hecho que no ha funcionado? O qué puedo hacer simplemente para mejorar y para seguir intentándolo. Hago una pequeña pausa para decirte que ya tienes disponible una guía con todos los puntos clave, herramientas y consejos que hemos estado hablando en esta entrevista, además de un plan de acción para que puedas aplicar todos los consejos a tu vida. Y te lo puedes descargar siguiendo el enlace en los comentarios si nos estás viendo por YouTube o también en la descripción en tu plataforma de audio favorita. Seguimos. Vale, entonces, tú estabas ya en la universidad que para ti fue la universidad trampolín, pero de ahí era una universidad trampolín para saltar ¿a dónde? Claro, fue un medio trampolín la primera vez porque salté a Cambridge. Sin embargo, me admitieron para el siguiente posgrado, pero no me dieron beca. Claro. Em, Entonces, para ti, sin la beca, a lo mejor era un no, o intentaste algo. claro, no, sí, yo intenté primero pedir préstamos para el estudio. Fue justo el año en el que Reino Unido se salió de la Unión Europea, entonces ya no podíamos aplicar las becas de su propio gobierno. Es una cosa que se nos ha cortado para todos los europeos. Ya, es horrible. Y se hacía imposible, eran por lo menos 60.000 euros estudiar un año en Cambridge, porque de matrícula y vivir allí. Antes no era como, o sea, si me quiero acordar bien, antes con precio de local eran como unos 9.000. Sí, 9.000 libras, ¿no? claro, y además que lo financiaba el gobierno Ya. británico y podía devolverlo en 20 años, if any. O sea, hay mucha gente que ni siquiera lo devolvía. Que eso es espectacular y para hacer una pausa, la Unión Europea tiene un montón de cosas negativas, pero un montón de cosas positivas, Sí. entre las que se encuentra de que a ti te tienen que tratar en un país extranjero, por ejemplo en Francia, como si fueras un local y tú tienes que tener los mismos derechos que un local. Entonces, para un estudiante internacional, el ser europeo es Un gran plus. es un gran plus que de repente es como que por mucha mala suerte como que te lo Se corta, así. Literalmente, entonces pasaron de ser 9.000 a ser 33.000 libras, lo que se traduce en unos 39.000 euros. ya es posible Por un día. pagar, Claro, y entonces el préstamo no llegó sí. y aún con esas tú no abandonaste. Correcto, es decir, el principio empecé a aplicar todas las becas, pero no me las dieron tampoco. Es decir, me dieron la universidad, pero no me dieron la beca. Entonces decidí hacer un año de pre-doc, porque en el sentido, o sea, para la economista precisamente, Y sí que... explica un poco qué es el pre-doc para que no tengan ni idea. Vale, ¿Qué sería? Porque tú ya has hecho un máster que es pre-doc exactamente. claro, un pre-doc lo realiza antes de entrar al doctorado y es como un poco una preparación, pero no son para nada clases, es como si fuera un trabajo. Vale. Entonces tú en ese trabajo lo que haces es una función de investigación que se va a asimilar mucho al trabajo que vas a estar haciendo como persona doctorando. Que en realidad es muy interesante porque eso significa que con mucho menos compromiso puedes probar si te gusta y te quieres comprometer a un doctorado o no, ¿no? Porque, ¿cómo decidiste tú que querías hacer un doctorado? Pues hay mucha gente que dice, no, yo quiero terminar el máster y trabajar en una empresa. ¿Por qué decidiste ir por ese camino? La verdad es que es algo que llama mucho la atención, me directamente terminar el máster y trabajar. Sin embargo, para mí principalmente es por mis expectativas laborales. Sí que se necesitan 100% de un doctorado para, por ejemplo, poder entrar al final en una gran institución como el Banco de España, ECB, OECD, cualquier Sí. institución de prestigio. Si no tienes un doctorado, existe un techo de cristal en el que en algún momento dejas de avanzar. Claro. Entonces, la verdad es que también cuando probé en el pre-doc lo hice sobre desigualdad ¿En dónde lo hiciste? en la Universidad de Alcalá de Henares, allá también en Madrid, pero no en Alcalá de Henares. Y precisamente ahí fue donde vi que también me gusta mucho la investigación y que es algo a lo que me gustaría dedicar mi vida por la acción que puede tener en las políticas públicas y para ayudar a los demás. Y entonces hiciste tu pre-doc, dijiste, quiero continuar, pero bueno, entiendo que tú no tenías miles y miles de dólares para financiarte un doctorado en Ningún lado. Guatemala. Entonces, pues precisamente lo que hice fue continuar jugando. Aposté otra vez y esta vez sí que es muy importante preparar bien tu candidatura para una de estas becas. Es decir, una vez que entiendes que
estás compitiendo un poco con la élite de tu país o con personas que verdaderamente llevan años preparándoselo, es Claro, cuando entiendes que la preparación y la planificación son fundamentales. claro. Entonces, como la ronda de aplicación coincide con los exámenes finales de un máster, un Sí, grado, la verdad es que se hace un poco difícil preparar simplemente en algunos meses mientras que estudias para la universidad todas las aplicaciones. Mientras que ya trabajando en este año del pre-doc, sí que, y sabiendo mejor las reglas del juego, claro. sí que pude preparar bastante mejor las aplicaciones y notas que tienen efectos muy positivos en los resultados. Claro, ¿y qué tipo de becas estamos hablando? Porque hay muchos tipos de becas. Mm. Me imagino que estamos hablando estas becas de excelencia, ¿no? Sí, son becas de excelencia, suelen ser becas completas que te financian no solamente la matrícula, sino que también tienes monthly allowance para poder vivir y, o sea, que te pagan básicamente un salario. Sería Sí, como si fuera un salario. sí. ¿Y tú qué dirías en la beca de excelencia específicamente? Mm. ¿Tú notas cuál es el porcentaje como el resultado final, diríamos? Y otra pregunta, ¿es que tener las mejores notas de la clase te asegure una de estas becas? Vale, respondiendo primero a tu segunda pregunta, para nada. Es decir, hay mucha gente que pasa a la universidad, solamente han estudiado, y eso te sirve mucho para aplicar a un posgrado en España, en donde solamente te miran la nota. Sin embargo, para un posgrado en el extranjero y sobre todo para este tipo de becas, lo que te miran es tu currículum. Claro, Y no hay que confundir la nota que saques con tu currículum. Es claro. decir, igual la nota es importante, es decir, puede ser un 60% de lo Es un que filtro a la compone. base, o sea, para... Exacto. Sí, Pero una vez que te encuentras con gente que ha sacado la misma nota que tú, ¿qué has hecho tú que te diferencia de los demás? claro. Entonces, en mi caso, sí que la verdad es que tenía un buen currículum, había tenido actividades de representación juvenil con los Scouts, había tenido los debates y bastantes experiencias internacionales, hice también mis prácticas en Reino Unido. Sí, Es decir, pues tuve bastantes cosas aparte de la universidad que creo que juegan mucho a tu favor una vez que quieras aplicar este tipo de becas. Es decir, no buscan solamente gente que sea ratas de bibliotecas, sí. sino buscan gente que verdaderamente se hayan implicado en la sociedad y que hayan hecho más cosas aparte de Excel, sacar buenas notas. Claro. Y entonces, de todas estas becas, ¿cuál fue la que conseguiste al final? Vale, yo apliqué a la Caixa, que bastante gente la conocerán porque la verdad es que dan bastante. Y después apliqué a otras más pequeñitas, que no por ser más pequeñitas significa que sean peores, Claro. que son la Rafael del Pino, la Ramón Areces, la propia del Banco de España y la Ciberdrola, que la han sacado hace bastante poco. Y entonces, ¿con cuál, o sea, las conseguiste todas? ¿Conseguiste algunas? ¿Con cuál te quedaste al final? Pero yo finalmente me quedé con la Ramón Areces por motivos puramente egoístas, porque era la que pagaba más y era la que mejores condiciones tenía. Entonces, hablemos un poco de estas becas por si a la gente le interesa. Sí. ¿Qué es lo que incluye la beca? ¿Cuáles son los requisitos? Un poco hablando de tu proceso. Vale, las becas normalmente para Europa te incluyen el 100% de la matrícula, cueste lo que cueste, es decir, si cuesta 60.000 euros, quieres hacer un MBA en HIC aquí en París, Sí, te lo cubre por completo y aparte una asignación mensual. Sin embargo, la asignación mensual cambia dependiendo de la beca. claro. Me parece que la Caixa suelen ser 1.400 Sí. brutos. Banco de España me parece que eran entre 1.600 y 1.800 brutos. Rafael de Pino no tengo ni idea, pero estaba bien también. Y finalmente la Ramón Areces eran 1.800 netos al mes. Sin embargo, este año le han cambiado 2.100 euros netos al mes. ¡Vamos! Además, no solamente incluye eso, Sí. tienes el pack completo y te incluye un viaje de ida y un viaje de vuelta a España. Seguro médico. O sea, increíble. Sí, Qué- y algo más que no me estoy acordando ahora mismo, pero está muy muy bien. Son becas súper completas. Es como si tuvieras un trabajo, pero tu trabajo va a ser estudiar durante un año. Ya, eso es increíble, ¿no? Porque son Sí. estas becas que literalmente te pagan por estudiar. Sí. El compañero privilegio del El mundo. mundo, sí. Es un sueño. Es un sueño, porque luego llegas a has hecho un esfuerzo muy grande antes, pero llegas a tu clase y ves que hay gente que no ha tenido este privilegio y tiene que por la tarde hacer trabajos y cosas para poder costeártelo. Exacto. Y tú ya has sido, o sea, me parece espectacular. Y me ha hecho lo que incluye, pero ¿qué tipos de estudio y en qué nivel de estudios? ¿Es para máster, doctorado? Vale, en el caso de la Ramón Areces, puedes aplicar a posgrado, ya sea máster, doctorado, y no estoy seguro de si MBA o no. Sí. La Caixa sí que me parece que tiene un poco para todo en lo que Sí. sería el posgrado. Sin embargo, también tienen una de doctorado España. Pero bueno, el Banco de España es que son solamente para estudios económicos, es decir, si estudias economía o algo muy relacionado con la economía, pero también lo puedes hacer para máster y doctorado. Y la Rafael del Pino igual, o sea, para cualquier posgrado. Incluso MBA en Estados Unidos, Harvard, todo. Todo, wow.
Y vamos a hablar de un documento de los más temidos de todo el mundo. Tuviste que hacer una carta de motivación. Correcto, hice varias. ¿Y cómo, o sea, qué es para ti la clave para una buena carta de motivación que funcione? O siempre nos pasa, ¿no? Cuando ganamos una beca, nuestros amigos nos dicen, oye, mírame la carta, tal. Sí. ¿Qué es lo que tú dirías que la mayoría de gente a lo mejor no hace del todo correcto y que querrías que la gente sepa, oye, si haces una carta de motivación, haz esto y no hagas lo otro? Vale, primero, una carta de motivación no es un currículum. Efectivamente. Muy, muy importante, no es para nada un currículum, es completamente diferente. Vas a meter datos de tu currículum, pero no hay que confundirlo, son cosas completamente diferentes. Y hay que tener en cuenta que vas a mandar tu currículum. Es decir, Claro. van a saber tu trayectoria y van a saber lo que has hecho. No hace falta mencionarlo en cada momento, todas Claro, las cosas porque que has al hecho. final tú tienes todo un perfil completo y cada elemento que tú mandas explica una historia de ti. Entonces, Exacto. si lo repites, estás perdiendo una oportunidad de mostrar De contar una más parte cosas. tuya. Sí. Sí, exactamente. Entonces, una carta de motivación es muy importante. Claro, a la gente se le olvida, ¿eh? Pero poner tu motivación, lo que te está motivando para conseguir eso ahora, pero también el camino que has realizado para llegar hasta ese punto. Claro. Entonces, no hay que olvidar tampoco tu pasado, pero tampoco tienes que olvidar el por qué a ti en este preciso momento quieres hacer eso. Claro. Y sobre todo lo que para mí tiene que tener es mucha coherencia. Es decir, tú no puedes contar, pues, que a mí, por ejemplo, de chico me gustaba jugar a Pokémon, que me encantaba, y que ahora quiero estudiar economía. Claro. Es decir, tiene que ser todo, pues, un poco coherente, un ¿sabes? poco Tu coherente, paz claro. tiene que haberte llevado justo a este momento en el que tú has decidido pegar un salto y el por qué, el qué quieres hacer a partir de esta oportunidad, Claro. que te la conceden a ti. ¿Cómo se siente cuando después de que no pudieras tener el préstamo, de tanto intentar en diferentes becas, de intentarlo todo durante tantos años, al fin te llega el sí de la beca? O sea, ¿cómo es ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te acordamos dónde estábamos cuando recibimos la noticia? Vale, yo precisamente estaba en el gimnasio, había recibido ya algunas becas que no me habían cogido y justo cuando recibí este mensaje, yo después de 2 años habiendo aplicado y de no haber conseguido nada, dije, vale, es la carta de rechazo. Claro. Porque anteriormente te lo mandan en un documento PDF y tal. Entonces yo estaba haciendo mi elíptica. Y encima tú vienes como que defenderte psicológicamente de... Claro, de otro fracaso. Que en verdad no es un fracaso, no hay que verlo así, en plan, es simplemente que no lo has conseguido. Sí. Pero sí, entonces, una vez que me lo enviaron, ni siquiera miré el correo. Dije, bueno, yo llego a mi casa, ya lo abro tranquilito, con mi Coca-Cola, tranquilo. Y justo cuando lo abrí, y vi, estimado aplicante, enhorabuena. No, tú... Dice, no puede ser. Lo leí otra vez, vi que era para mí, que no se había equivocado, que era mi programa, que me habían concedido todo lo que había pedido. Y verdaderamente es un sueño. Es decir, Bueno, increíble. te da una oportunidad para lo que has estado trabajando tanto tiempo que no te puedes creer que haya llegado ese momento. Y hasta, yo creo que hasta para tu familia tiene que haber sido un momento como súper especial. Claro, 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 por supuesto. Llamé a todo el mundo en ese momento. Mi madre creo que estaba trabajando. Le dije, mamá, por favor, que es importante. Paró de trabajar, se lo conté. A todo el mundo, se lo conté a todo el mundo. Imagino que Finalmente lo había conseguido. en ese momento todo el esfuerzo, todo el trabajo, todos los días, obviamente te sigues valorando el esfuerzo, pero ya no, ya está muy... Y ya te la manera. Pero ya es como que te ha valido un montón la pena. Así que sientas que todo el esfuerzo que has realizado merece la pena. Que ha servido para algo. Y todos los nos, y sobre todo ser resiliente y como no tener la respuesta final es no, sino seguir intentando perfilando el perfil. Claro, porque no es como si yo siempre he dicho, ah, vale, me rechazan aquí, aplico otra vez el año que viene. Sí, No, yo cada vez que me decían que no, decía, "Pf, estoy harto, no voy a aplicar otra vez". claro. Le decía, si no me quieren, no me quieren, tampoco puedo cambiar quién soy. Pero verdaderamente ayuda mucho, pues, apoyarte en tus amigos, tener un círculo que te apoye y en pensar que no porque te digan que no una vez, que es lo más normal del mundo, o que te digan que no en una beca, significa que para otras no lo van a conseguir. Y eso, precisamente, en mi caso, yo apliqué en Barcelona y después apliqué también en Cambridge y París. Me dieron Cambridge y París, pero no me dieron la Universidad de Barcelona, que quizás en los rankings pues está un poco más baja que las otras universidades. Entonces, es decir, porque te digan que no en una beca, no quiere decir que en una beca superior o en una beca mejor te vayan a decir que no por ese, Sí. por ese elemento de aleatoriedad y porque para una persona puede ver tu currículum y sentir que no vale, y para otra persona puede ser la persona más válida del mundo. Y que además que muchas veces estas becas que son más difíciles, que tienen más pasos, Sí, ya hay un filtro de que mucha gente ni la solicita porque es mucho más lío, ¿no? sí, Son tantos pasos que hay como,
el primer filtro natural es la gente que dice, buah, yo paso de hacer esto. Y además una beca más fácil la solicita más gente porque es más Sí. fácil de solicitar, ¿no? Claro, también hay mucha gente que ahora va y dice, vale, pues hago una carta de motivación con ChatGPT. Claro. El ChatGPT usa la misma palabra todo el rato. Es decir, le hago una carta de motivación, yo sé ahora mismo leo una carta de motivación y saber si la ha escrito ChatGPT o no, porque A mí me pasa en LinkedIn ahora. Sí. Buah. está lleno. Sobre todo en inglés, me doy cuenta, porque yo trabajo sobre todo en inglés. Cuando veo una Tu póster, para mí es tu póster. Ah, no. no, cuando lo lees, dices, hay 3 o 4 palabras que dices, ChatGPT muerto, o sea, Claro, sí, 100%. Entonces hay que alejarse de eso. Te puede ayudar, o sea, podemos utilizar ChatGPT para revisar, por ejemplo, la gramática. sí. Porque hacer trata de ortografía en una carta de motivación nunca queda bien, pero O son para mejorar, a lo mejor tú quieres decir una palabra, Sí. una frase y dices, oye, dame 10 maneras de decir esta frase, Correcto. pero no para decir de cero, hazme una carta para tal. Claro, eso es horrible, o sea, eso es un caos, una eliminación instantánea, seguramente. Sí. Porque precisamente la gente que va a leer la carta de motivación han leído ya 1000 cartas de motivación. Y ya te quedará beber más de ChatGPT. Exacto, exacto. Entonces es muy importante saber qué herramientas hay, pero no hace falta correr tampoco. Es decir, no hace falta querer las cosas instantáneamente hechas y no podemos pensar que podemos coger, o sea, que nos pueden dar esta beca sin esforzarnos. Sí, y tú eres el claro ejemplo de eso. Y entonces, vale, ya eres becario, ¿a dónde vas al final? Vale, yo al final elijo Paris School of Economics, que es donde estoy ahora mismo. Y lo elijo precisamente porque en el ranking de mis estudios, que son Environmental Economics, Sí. tiene un mayor posicionamiento que Cambridge y que el resto de universidades. Sí. Y también tenemos ahora a Esther Duflo, que fue la ganadora de un premio Nobel por aliviar la pobreza y además era una persona que yo mencionaba en todas mis cartas de motivación Ay, como un referente y sí. una frase suya. Y justo fui yo y ella llegó también a esa universidad. Ya, Entonces, pues, el Dream. Yo literalmente vivo el Dream aquí en París. Y no sé cómo es tu beca. De repente eres como parte de un grupo muy selecto de personas que le han dado una beca y es como un mini mundo, el mini mundo de los becarios, ¿no? Entonces, Sí. entre ellos te conoces, otros han conseguido otras becas y llegas a ser parte de un grupo que a lo mejor cuando tú eras estudiante en Córdoba, ni de casualidad te hubieras imaginado que ibas a hacerlo, ¿no? Y que ni siquiera tienes acceso a esa red. Es decir, tú una vez que entras en el círculo de excelencia o en la sociedad de becarios, ya te conviertes en una persona con accesibilidad a muchísimos más recursos, con muchísimo más conocimiento, porque sabes lo que han hecho otras personas. Claro, porque hasta que el otro te cuente, no, pues yo luego solicito esta beca, Claro. luego antes, ya te empiezan como a abrir el mundo que tú antes estabas afuera y no tenías ni idea. Sí, claro, hay mucha gente que, por ejemplo, solamente conoce la Caixa, entre otras cosas porque reparten 100 becas. Sí. Y la otra, por ejemplo, Ramón Areces, Del Pino, Banco de España, reparten entre 10 y 20. Sí. Entonces, claro, en plan, hay muchísimo menos posibilidades también de que te cojan y tal. Y en verdad, cuando entras en este mundillo, te empiezas a enterar ya también, pues, de varios trucos, de lo que sientes que ha funcionado para unas becas o para otras, de cómo puedes continuar tu recorrido. Es decir, ya Claro. tienes muchísima más información y el know-how es muy importante a la hora de aplicar estos procesos. Entonces, ¿cómo dirías que es, si digamos que es un círculo virtuoso, tú llegas a esta universidad de aquí que es muy reconocida y esta te abre diferentes oportunidades? O sea, te abre, obviamente tú pones el trabajo detrás, no es como que de repente... Sí, no llega un día a sueño. Claro, tú pones el trabajo detrás, pero mencióname como a partir de que entraste en esta universidad, algunas cosas que has hecho laboralmente o oportunidades que has tenido. Vale, la verdad es que simplemente por tener ya el sello de calidad Paris School of Economics, se te hace más fácil aplicar a otras oportunidades. Claro. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser Teaching Assistant en la Université Paris-Sorbonne, Sí. que la conocemos bastante en Sí. España, que es con algo que bromeábamos mi madre y yo cuando era pequeño, de, bueno, tú algún día vas a estudiar en la Sorbonne. Ya. Y al final acabé, pero siendo profesor, que es como incluso más todavía. Pues eso teaching assistant, me Sí. parece, hablemos un momento de eso porque en Estados Unidos está súper normalizado. Desde estudiantes de máster muchos hacen teaching assistant y yo antes de llegar no sabía ni que existía. Yo sé que muchos candidatos a doctorado taxio hacen. ¿Qué significa teaching assistant? Que le llevas el café al profesor. No, para nada. Porque la palabra assistant, bueno, te Sí, que no suena así. Sí, no, te convierte en una parte más de o sea, de la clase en el sentido, pero de la parte que da la clase. Claro, Te conviertes en profesor. profesor, es como un profesor. Sí, y simplemente, pues tú te coordinas con el profesor principal. Hay un profesor principal que suele explicar más la parte teórica y tú sueles explicar más la parte práctica, sin que eso sea completamente fijo. Es decir, puedes dar al profesor la mitad de la asignatura y tú la otra mitad de la asignatura y ambos dar teoría y práctica. Eso está genial porque Sí. mucha gente se piensa que para dar clases en la universidad
me imagino que para tener una posición en el tiempo, Mm. sí que tienes que tener ya o tu doctorado, un currículum ya, ser una persona más senior, Sí. pero uno puede empezar a dar clases siendo relativamente joven, ¿no? Exacto, puedes tener tu primer acceso a la universidad con 23, 24 años. Ya, Después puedes empezar pues yo le llevo a mis alumnos creo que 3 años. ya, Era qué loco, tío. muy loco porque los veía en clase y después los veía el viernes de fiesta en el mismo sitio que iba yo. Yo me acuerdo que en Estados Unidos tenía un teaching assistant que era muy guapo, también me gustaba y no me hizo caso, pero era Aquí tan normal, Juan. sí, claro, lo sé, pero, o sea, yo no intenté nada. Pero es verdad que a veces es como muy cercano. Sería muy, muy cercano. Vale, entonces, teaching assistant en la Sorbona. ¿Qué más? Sí, después también he tenido la oportunidad de colaborar con el Ministerio de Transición Ecológica aquí en París. Del gobierno francés. Correcto, sí, no del gobierno español, sino del gobierno Es francés. loquísimo. Sí. Y precisamente ahora voy a seguir colaborando con ellos como parte de mi doctorado y lo que he trabajado ahí es en el análisis de las políticas medioambientales europeas. Entonces todo como que puedo sentir que tiene mucho impacto socialmente y en mi futuro. ¿Y de momento tienes como síndrome del impostor o dices, no, esta gente estará mucho más preparada que yo? O a lo mejor te das cuenta, oye, estoy en lugares en realidad muy selectos, pero en realidad me siento como que yo también formo parte de esto, ¿no? Porque a veces como que, a ver, nos hacen sentir que si eres español, si eres andaluz, Sí. si eres tal, es como que seguro que otro que viene de a lo mejor Japón trabaja mucho mejor o tal. Claro. ¿Te has sentido como así? O sea, casi todos los días. Es verdad que cada vez lo dejas más atrás y que te empiezas a valorar más, pero no simplemente por el hecho de acceder a estos programas o a una universidad de élite te hace pensar que tú automáticamente te conviertes en la élite. Sí. Precisamente porque llegas ahí y tú estás acostumbrado a destacar, a ser el primero en tu aldea y de repente llegas a Roma, a París, a cualquier sitio y dices, ¡buah! Es que hay gente inteligentísima. No eres el único overachiever que existe, son todos. Exacto, yo hablo 3 idiomas que pensaba que estaba bien hasta que me dijeron que en mi universidad la media son 4,5. Ya. Entonces, claro, te encuentras en un momento también un poco extraño para ti y creo que antes no tenía ese síndrome del impostor, pero que en algún momento te llega, porque claro, estás con la élite de todos los países. ¿Y cómo lo gestionas? O sea, tienes una nueva oportunidad, tú sabes que quieres cogerla, pero te ha pasado un momento que digas, uff, ¿qué pasa si no estoy preparado para esto? Vale, sí, yo pienso mucho también en el contexto de la situación Sí. y qué es lo que puedo aportar yo que no pueden aportar los demás. Y aquí nuevamente entra, por ejemplo, el hecho de no tener vergüenza, bueno, ya no tener vergüenza, pero profesionalmente, Sí. se le dice, por ejemplo, ser activamente expresar tu idea o poder comunicarte con los demás, que básicamente tener mucho desparpajo, como es igual en Andalucía. Pero bueno, yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho transmitir, que me gusta mucho comunicar con la gente, que puedo trabajar bastante bien en equipo. Sí. Y entonces siempre intentas poner en valor tus méritos y lo que te puede hacer destacar de estas personas que igual son inteligentísimas, Claro. pero que no pueden trabajar con otra persona. Claro. Tienen que trabajar individualmente. Sí. Entonces siempre tienes que ver no solamente lo bueno de los demás, sino cuáles son los puntos buenos que tienes tú. Claro, eso es muy cierto. Claro, y a todos nos han cogido en ese sitio por algo. Pues, Claro, es que esa es otra cosa, ¿no? A veces cuando me pasaba a mí y a gente que me escribe, imagínate que nunca pasa, pero que se han equivocado, te han cogido y que eres una farsa, en realidad, quien han hecho mal el trabajo son ellos, claro, no tú. exacto. Si tú vas, a ver, si tú vas con la verdad por delante, Sí. o sea, siempre nos vendemos la... No hace falta mentir. Claro, pero si vendemos una cara normal nuestra, pero bonita, Sí. y nos aceptan y tienen que aceptarnos, eso es culpa de la gente que nos acepte, nosotros no. O sea, que siempre pensar, si estamos ahí es por algo. Sí. Y puede ser que no te hayan cogido por tener un 9,99 de media, pero igual te han cogido porque puedes hacer aportaciones brillantes o porque puedes expresar lo que aprendes de una manera fascinante o porque has innovado en algún tema concreto. Entonces, no hay nada que sea determinante. En cada currículum va a haber un aspecto que va a ser completamente diferente al currículum de otra persona que te va a hacer destacar y que va a ser el principal hecho por el que te vayan a dar esa beca, esa posgrado o cualquier tema que quieras. Claro, es buscar cuáles son tus fortalezas, ¿no? Yo en mi curso siempre al principio hablo de tema de las fortalezas porque mucha gente se piensa, no, es que es ganar premios. A lo mejor no has ganado ningún premio, pero, por ejemplo, en mi caso no tenía ni experiencia laboral, no había ganado ningún premio, pero había hecho un libro de fotografía y yo creo que era algo como que otra persona a lo mejor no tenía. Entonces fui a la entrevista con mi libro de fotografía, a lo mejor otro tiene que ha participado como dices tú, en debates, Claro. en la final. Entonces, cada uno tiene que encontrar qué es aquí en lo que está aquí, lo que puede dar. Sí. Porque también es
qué es lo que tú puedes dar, no solamente lo que vas a recibir, qué es lo que tú puedes aportar a cada programa y a cada beca. Claro, yo creo que ya los programas internacionales no buscan solamente meter a los mejores, sino a ellos les importa mucho qué va a ser de ti en el futuro. Es Claro. decir, quieren gente que vaya, que sientan ellos que pueden destacar en algún ámbito para seguir continuando con ese prestigio que le da la universidad. Claro. Entonces es que vas a poder aportar tú y a dónde vas a poder llegar. O dónde te ves tú llegando. Bueno, y ahora imaginemos por un momento que tu yo del pasado, ¿vale? Un chico de Córdoba de 17 años con un montón de ganas de ver en el extranjero, nos está escuchando y tú quieres darle un consejo. Vale, lo primero de todo sería planifícate desde ya. Es decir, mira lo que se necesita, mira lo que te haga falta. Yo precisamente con 17 años todavía no hablaba inglés, ni siquiera destacaba tampoco por sacar buenas notas. Estaba un poco en mi mundo, viendo todavía Pokémon, jugarlo, haciendo cosas que no tenían nada que ver. Y mientras que es muy importante que vivamos nuestra vida, es decir, que no nos enfoquemos en conseguir estos objetivos, es también importante dedicar bastante tiempo a la planificación, porque si quieres estudiar en Cambridge, pero no tienes ni siquiera un C1 o un C2 de francés, la verdad es que se te puede hacer bastante complicado, incluso si entras. Entonces la planificación ahí es fundamental. Segundo, te diría, no dejes que nada ni nadie determine tu valor. Es Cierto. decir, no dejes que te digan que no en una universidad o que te digan que no en una beca signifique que no vales para ello o que no vales nada. No, pues igual simplemente te faltaba este factor clave, te faltaba mejorar la carta de motivación o prepararte mejor una entrevista. Sí, Sí, hay muchos factores. Y por último, tampoco dejes que un sueño sea demasiado grande para ti. claro. Porque en mi camino muchas veces cuando le dices a la gente lo que quieres conseguir y gente pues que igual no está tan conectada con este tipo de programas, le hablas a lo mejor de una universidad y te dicen eso es imposible. Ya, claro, porque como no hay, como es tan poco normal que pase a su alrededor, se piensa, ¿cómo vas a ser tú? La persona que lo ¿Cómo consiga. vas a conseguir? Sí, sí. Claro, entonces muchas veces sientes que tu esfuerzo va a ser para nada, porque a mí me ha dicho mucha gente, deja de estudiar tanto, Ya. no te va a servir. Entonces, claro, es Ya. como que incluso tu contexto no te Tú ayuda. tienes que convencerte a ti mismo de que es complicado eso, o sea, porque tú eres una persona que me imagino se automotiva un montón, entonces, pero a lo mejor otro no, entonces es importante como que lo diga. Sí, 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 o sea, no dejéis que nadie os diga que vuestro sueño es demasiado grande y no dejéis de trabajar, de luchar, de madrugarlo por cumplir un sueño. Es decir, que a mí hay una frase que me gusta mucho que es que los sueños no se cumplen. Para conseguir un sueño, los sueños se madrugan, se estudian, se trabajan e igual algún día se cumplen. Claro. Pero no es que los sueños se cumplen mágicamente, no entra nadie en Harvard de repente porque sí. Sí, sí, sí. Y vale, ya hemos dicho lo que la gente tiene que hacer y un consejo de un error que tú veas muy seguido de la gente que quiere vivir en el extranjero con beca, ¿cuál sería? Mm, Vale, yo pienso que el error principal cuando alguien, igual que yo contactaba a la gente por LinkedIn, me contacta por LinkedIn para preguntarme ahora, es que, bueno, primero que no se han informado demasiado y segundo es que no te has planificado para llegar a ese momento. Es decir, que igual justo se acaba de pasar el deadline para aplicar esta beca o igual quedan 15 días. Y para aplicar una beca de este calibre y que te cojan necesitas cartas de recomendación, necesitas hacer una buena carta de motivación, que no se escribe en una hora una buena carta de motivación. Necesitas preparar muchos documentos, es decir, de media me parece que tengo que enviar entre 8 y 9 documentos para cada beca. Y cada uno son diferentes, que nombrarlo de alguna forma. Es decir, la planificación ahí también es fundamental y no puedes intentar aplicar estas becas con un mes de antelación. Es decir, puedes hacerlo, pero el éxito Sí. no está garantizado. Que muchas veces, a mí, bueno, y subo un montón de vídeos de becas, muchas veces las personas me dicen, ah, pues ya ha cerrado la beca hace 2 semanas, ya no puedo conseguir. Y es como, no, ya sabes que existe. Claro, O sea, empieza desde ya a preparártela para el año que viene, porque suelen abrir normalmente las mismas. Entonces, aunque hubieras cerrado 3 semanas después de mi vídeo, probablemente no lo podría solicitar, porque es que no te da tiempo de todas maneras, ¿sabes? a prepararlo todo. Claro, también ya, una vez que empiezas a informarte y a preparártelo, te das cuenta de que, por ejemplo, la persona que te hace una carta de recomendación importa de lo que tienes que poner en una carta de motivación o no. Empieza a prepararte también la entrevista, de qué me pueden preguntar, qué no me pueden preguntar. Es muy importante esa preparación personal y documental de todo lo que vas a aportar. Sí. Y que muchas veces queremos correr mucho y queremos
bachillerato, justamente llegar a la carrera de nuestros sueños, en el sitio de nuestros Y sueños, que sea la carrera que nunca, obviamente, Claro. sea ya del principio la que más nos gusta. y que sea ya en tu sitio de ensueño con beca. Y lo que mucha gente no sabe es que puedes esperarte 1 año, 2 años, 3 años Sí, y al final conseguir verdaderamente lo que quieras, pero que no hace falta correr, no hace falta conseguir el objetivo ya. Yo, por ejemplo, a mí me han rechazado 3 veces, tanto de universidades como de becas, y finalmente pues lo he conseguido. Y no es que, por ejemplo, cuando hice el Master in Economics en la Carlos III o cuando he hecho mi pre-doc no me han servido para nada. No, estos son conocimientos y esto está ya también en mi currículum y son personas, experiencias y nuevas habilidades que consigues para tu futuro. Es decir, que la gente piensa, buah, pues no me han dado la beca ahora después del máster, tengo que trabajar 1 año. ya o Antes que de... dicen, pues lo he intentado, Sí, ya me resigno, me pongo a trabajar aquí. No, no, pues trabaja 1 año y sigas intentándolo y sigas aplicando y sigas mejorándolo y te sigas preparando las cosas y al final se consigue. tal cual. Y entonces, bueno, una pregunta que me gusta hacer a todos antes de terminar. Vale. Sé que a mi audiencia le encanta que le recomienden cositas. No tiene que ser del mundo de las becas, tiene que ser algo que a ti te encante, que te haya inspirado algún libro, película, canción. Si puedes recomendar alguno a la gente. Vale, pues yo creo que es súper importante tener hobbies y no dedicar toda tu vida precisamente a este mundo y saber cómo desconectar en algún momento de todo. Sí. Entonces, a mí me gustaba mucho Harry Potter y un libro que se acerca mucho es a Deadly Education, una educación mortal. Vale, lo dejaré en los comentarios por si queréis el link. Sí, es de Naomi Novak, me parece, Vale. y a mí me ha encantado un poco Harry Potter, pero con más muertes, un poco más cara mayores. Así que a mí la verdad es que me ha apasionado bastante. Bien, bueno, Maxi, muchísimas gracias Muchas gracias a ti, por estar igual. aquí y nos vemos. Muchas gracias por escuchar y ver este nuevo episodio de Un Viaje de Ida. Como ya te dije, tienes una guía completa con todos los puntos clave, herramientas, consejos que hemos estado mencionando en esta entrevista. Lo tienes para descargar en comentarios. Y si estás en una plataforma de audio como Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, por favor déjanos una valoración positiva. Son 1 minuto, es 2 minutos máximo. Nos pones unas estrellitas, nos dices lo que te parece. Parece una tontería, pero los podcasts no son muy fáciles de encontrar y se encuentran gracias a vuestras valoraciones, así que lo apreciaría un montón. Y obviamente si estás en YouTube, déjame un comentario con lo que te ha parecido. Si tienes alguna sugerencia para una nueva persona que quieras que venga a este podcast, siempre soy oídos, soy ojos para leer todos vuestros comentarios y muchas gracias por apoyarme una semana más. Un beso, adiós.